¿Eso de acorde qué es? Momento Guitarra, episodio 62. Te doy la bienvenida a este podcast de entretenimiento y divulgación relacionado con la guitarra clásica. Estamos en la serie de vídeos que tratan sobre teoría musical. Tengo como invitada aquí a Margarita Rula y hoy vamos a hablar de armonía y acordes. Así que ya sabes, afina. Afina que... Siempre se me olvida. Afina que empezamos. Muy bien, pues estamos aquí grabando un podcast en directo. Ahora voy a dejar la guitarra a un ladito. Y estamos en una masterclass dentro de un evento que es Momento Guitarra. Estamos en Barcelona con un público aquí en directo, maravilloso, también un público online. Por aquí veo que hay ahí algunos comentarios. Y estamos con Margarita. Vamos a hacer aquí uno de los episodios de este podcast, que es el de Teoría Ya 5. Eso es. Nos queda solo uno ya, ¿eh? Nos Qué queda pena. uno. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de armonía y de acordes en concreto, ¿no? Pero un poquito en general, a ver qué sale. Genial. Vamos a hacer un podcast muy colaborativo, porque aprovechando que estamos en esta masterclass, vamos a preguntar al público qué hay aquí en directo, esas preguntas que puedan tener sobre estos temas. Y bueno, si hicimos armonía de acordes, ¡boom! Hemos dado ya como un año de contenido, o sea, es imposible que hablemos de todo. Pero vamos a primero responder las preguntas más típicas y luego dudas que salgan de por ahí, ¿no? La pregunta más típica que hay sobre acordes y armonía, ¿cuál es? Es ¿qué es la armonía? ¿No? Mucha gente decimos, bueno, vale, pero ¿qué es la armonía en la música? ¿Vale? ¿Cómo la podemos explicar? Sí. Te paso a ti la pregunta. Vale. Vale, pues digamos que si la música está compuesta por, yo digo siempre, 3 elementos importantísimos, que es el ritmo, la melodía y la armonía, ¿no? Digamos que la armonía es todo eso que nos va a dar la sensación sonora final. Qué emoción, qué sensación, qué nos imaginamos. Eso es la armonía, ¿no? Todas esas notas que están ahí sosteniendo el resto de cosas. Me acuerdo, hablando con un compañero compositor, él decía que él explicaba la armonía con la pintura. Y decía, si pones un punto verde en un cuadro que es todo blanco, ves el punto verde y te transmite algo, ¿no? Pero si el punto verde tiene un fondo azul, es totalmente distinto, ¿no? Y es el mismo punto verde. Entonces, para mí la armonía es ese fondo, es esa textura. Porque puedes hacer una melodía con una armonía concreta o una melodía con otra melodía o otra armonía distinta y te hace sentir cosas distintas, ¿no? Eso es. Me gustaba esa explicación, quería darla también. Sí, sí, muy bien. Vale, pues la otra pregunta que suelen hacer es cómo se forman los acordes, ¿no? Que es lo que va a formar o va a ser la base de la armonía, ¿no? En sí. Vale, pero ¿qué tiene que ver la armonía con los acordes? Vale, muy Yo buena. suelo hacer estas preguntas un poco fastidiosas. Sí. Vale, ¿qué tiene que ver? Pues la armonía está construida por acordes, aunque no siempre aparezcan los acordes como tal, ¿no? Que ahora veremos qué son, pero es esa mezcla de sonidos pues que generan una sensación al final, ¿no? Que puede ser, bueno, se puede definir de muchas maneras, ¿no? Es más abstracto, ¿no? Podemos decir una sensación triste, una sensación de tensión, una sensación de... Pues son esas notas que están ahí construyendo. Es decir, los acordes son como esa textura que he dicho yo antes, ¿no? Exactamente, es lo mismo. No, pero está bien, Sí. hay que ponerlo claro. Sí. Entonces, la pregunta era, ¿qué son los acordes? Exacto. ¿Cómo se forman los ¿Cómo se acordes? forman? Más de 2 sonidos a la vez. Vale. Yo lo suelo decir así. Sí, sí. Entonces ya, teniendo eso, depende de qué sonidos mezcles, es una sensación distinta, ¿no? Ahora vamos a poner ejemplos. Eso es. Vale, ¿cómo se diferencian los acordes o qué tipos de acorde hay, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes, por así decirlo? ¿Vale? También sonará eso de acordes mayores y menores. Hasta el que no sepa nada, le suena eso de mayores y menores, ¿no? Entonces, lo único que no sé qué diferencia hay entre mayores y menores. Vale, pues la diferencia es la estructura de cómo están construidos, ¿no? No nos vamos a meter a lo mejor mucho en intervalos, que a lo mejor hay gente que le suena y gente que no, pero es, digamos, que están construidos de manera distinta entre la distancia de las notas del acorde. Entonces, como que unos son más grandes, una construcción más grande, y otros son más pequeños. Exacto. ¿No? Sí, sí, bueno. Bueno, algunas partes sí, podríamos verlo así un poquito, pero vamos a quedarnos más con la sensación sonora, ¿no? Porque va a ser mucho más fácil. Un acorde mayor nos suele sonar más alegre, ¿no? Normalmente, Sí, así como a alegre, grandes rasgos. optimista, Exacto. Un acorde abierto. menor nos suele sonar más melancólico, más triste, más oscuro, ¿no? Cada uno, pues lo que
le sugiera. Mira, si haces un ejemplo. Sí, siempre pongo el ejemplo de decir, vale, un acorde mayor, como do mayor, sería, ¿no? Sí. Es que suena alegre ya, ¿no? Si ya toco esto ya, total. Y un acorde menor es, pues, el mismo acorde pero en menor. Buah, es melancólico. Pero aunque hago esto, bueno, le da un toque menor. Y eso es como una regla de principio, pero también se puede ir un poco confundir, ¿no? Cuando es muy grave, hacer... Bueno, esto ya no tengo tan claro. Pero cuando haces el contrario, ya sí dices, este es menor. Pero el primero a lo mejor podía haber confundido, ¿no? Entonces, como una regla muy para el principio. Y si quieres investigar sobre esto, porque lo que estamos haciendo en este podcast es como dar pinceladas para que luego investigues, es intervalos. Porque ya, como depende cómo estén esas notas, a qué distancia, que esos son los intervalos, ya podemos definir si es mayor o menor. Y yo diría otros 2 tipos de acordes más, que son muy interesantes, igual no tan comunes, pero son el aumentado y disminuido. Vale. Para que pongas ejemplos y a ver qué sensación generan. Por ejemplo, voy a tocar do mayor, do menor, y ahora el do aumentado. Vale. Wow, este es súper interesante, ¿no? Exacto. Son acordes de 3 notas, solo estamos en los de 3. Y ahora el disminuido, voy a hacer mayor, menor, y el disminuido... Ahí está. Son 2, diría yo, el adjetivo de interesantes. Lo malo es que son los 2 interesantes, así que no sabes cuál es interesante por una parte o por otra. Pero generan más tensión, ¿no? Yo creo que eso puede ser una pista. Cuando un acorde genera muchísima tensión, igual ya no es ni mayor ni menor. Es otro de estos un poco más raros. Esto lo estamos haciendo como muy por encima, ¿vale? Sí. Luego hay que investigar mucho más. Pero bueno, es un mundo bonito. A partir de aquí, de esta explicación de qué es la armonía, qué son los acordes y qué diferencias hay entre los acordes, ¿hay alguna pregunta así que se suele hacer más? ¿O pasamos a preguntas que puedan surgir de esto? Sí, ahí me surgen, pero vamos a preguntar qué va a ser más... ¿Vale? ¿Tienes alguna pregunta ya? A mí se me ocurre una cosa que es, si yo quiero tocar una melodía, quiero improvisar, quiero hacer algo, ¿qué acordes uso? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer? Muy buena. Pues ya hay una pregunta por ahí, ¿no? Yo te respondo, ¿vale? Y es, todas las melodías, vamos a partir de melodías populares, por ponerlo fácil. Por ponerlo fácil a Margarita y a mí, digo, ¿no? Y a nosotros también. Pero la música popular está occidental, la que solemos oír, compuesta con cosas básicas, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque ha sido tradición oral y al final se ha quedado lo que más se usa. Entonces, suele haber siempre los mismos acordes, entre comillas, ¿vale? Y suelen ser 3, ¿vale? Entonces, la explicación no sería muy rápida, pero voy a decirlo así, para que la gente que no lo sepa, que luego investigue con estos nombres. Si, por ejemplo, tenemos una canción que es Cumpleaños Feliz, ¿no? Puede estar en la escala de Do, en la escala de Re. La idea sería averiguarlo y decir, vale, de esa escala de Do, en la tonalidad que estamos tocando, los 3 acordes importantes son tónica, subdominante y dominante. Digo esos nombres, aunque no los explique ahora, para que se puedan buscar, que son el primer grado, el cuarto grado y el quinto. Y cada acorde te da una sensación. El primer grado te da una sensación de estabilidad de casa. El quinto, de como estar cerca de casa. Otra vez a casa. Ahora me voy a la panadería. Otro sitio, ¿no? El final ya me lo he inventado, ¿eh? Ya me he ido muy lejos de la panadería. Pero bueno, eso que es difícil de decir esto, pero se puede resumir en que podemos investigar con esos 3 principales. De hablar sobre el tema de... habéis hablado de acorde, mayor, menor, aumentado, disminuido, dominante, subdominante, etcétera, etcétera. Pero me gustaría saber, todo eso, a ese nivel, ¿se está utilizando realmente? O sea, cuando estáis componiendo o cuando estáis grabando. No, no me lo... O sea, alguien está ahí diciendo, oye, no me hagas un mayor, hazme un aumentado, o oye, se llega a este punto de decir, vamos a probar porque algún instrumento le sacáis más poder, tal vez. Estás hablando como en composición de... Exactamente, no solamente de guitarra, estoy hablando de una banda, por ejemplo, y entonces
Mira, sácame el mayor, pero séptima dominante, por ejemplo, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces le está sacando ya ese movimiento, pero no solamente en la guitarra, me refiero a todos los instrumentos. Sí. O sea, ese brillo que estabais diciendo, pues claro, son acordes alegres o de alguna forma pues un poco más tristes. Sí. Entonces, claro, tú percibes que con ese pequeño movimiento en todos los instrumentos, o en alguno de ellos, está sacando un tamiz relacionado con la armonía, obviamente, que te va a quedar mucho mejor ahí. Hasta ese punto se hace así, pues que yo no he estado nunca. Vale, pero te diría que el punto que comentas de hasta ese punto es como el del que se parte, porque luego hay mucho más telar para seguir probando y comprobando cosas. Se podría hacer como el cumpleaños feliz. Digo, vale, cumpleaños feliz lo hago el de tónica, pero bueno, voy a poner tan 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 tan, ¿no? Ya le he hecho a esos acordes, se ha añadido algún color, ¿vale? Entonces, y tan tan tin tan tan tan. Es decir, lo he hecho un poco mal ahora, pero lo que estás hablando ya es como la rearmonización, si fuera de una música popular, o ya en la composición en sí, con el estilo del compositor. O sea que sí, se parte de eso y se llega mucho más. Es como que ese juego es constante, porque también la armonía le da esa textura que hace que una pieza sea de un compositor, que sea reconocible de uno o de otro, ¿no? O sea que hay mucho que investigar por aquí. Pablo, una pregunta, y conste que has empezado tú con el tema. Yo no quería preguntarte, pero bueno, has dicho tonalidad, y ahí ya me has dado carta libre. Entonces, en música popular, la tonalidad nos define los acordes que podemos usar. Yo, lo poquito que sé, cojo el círculo de quintas, y si yo veo que esto está en do, pues uso esos de ahí, ¿no? Esos 5, 4, 5, 6 acordes, en normal o en séptima, y ya está. Y luego la relativa menor, pues si es do, pues sé que en la menor va a quedar también. Quedarás con la palabra círculo de quintas, por si quieres investigar. Quiero decir que ya has sacado tú el tema tonalidad, yo. No, está bien. De hecho, mira, Óscar, creo que el siguiente podcast va de tonalidad, así que nos viene súper bien. Vale, entonces, la pregunta, todo esto es muy bonito. Si sé la tonalidad, sé dónde puedo tocar y sé hasta la escala con la que puedo improvisar, que eso es muy importante en música popular o en jazz o en blues o cosas de estas. ¿Y yo cómo sé la tonalidad? Muy buena pregunta. Que eso es lo que no sé nunca. Digo, no. Hombre, a veces ves los acordes que tiene y dices, bueno, pues está en la menor, pues esto está por aquí, ¿no? Pero otra vez que dices, y esto, sobre todo si te metes en jazz, que los acordes ya se floriturean mucho, ¿no? Sí. Gracias. Margarita, si quieres, puedes dar como un inicio, porque esa pregunta, Óscar, era como el tema principal del siguiente podcast. Sí, genial. Porque claro, no es tan breve, pero sí, podemos dar quizás Sí, algunos puntos, sí. ¿no? Hay un truco muy, como el más simple, no siempre es el más fiable, pero hay que poner varios en práctica, que es fijarte en la nota en la que termina la melodía, ¿vale? Eso ya te da una pista de, probablemente sea esta tonalidad si estás sospechando entre dos. Y luego, por supuesto, los sostenidos y bemoles que hay en la armadura, que esto ya es un tema más complicado, ¿no? Pero según los sostenidos y bemoles que hay en la armadura, sí o sí va a ser una en concreto. Claro, Margarita ha dicho como de la partitura, sí, más, y ahora yo digo de la parte auditiva, más, sí. Y es cuando escuchamos una pieza, hay una nota que es la que ya consideramos de reposo, ¿no? Por ejemplo, en Cumpleaños Feliz, la primera nota no es la de reposo. Y eso se tarda tiempo en ver, pero y cuesta mucho hacerlo como ver a los alumnos. Yo lo sé porque yo también he dado armonía y esa parte concreta costaba mucho, ¿no? Y es mucho prueba-error. Pero es cuando está puesta una música, yo digo, para sacar la tonalidad, coge la pieza, cualquiera, una de 40 principales, y toca en la cuerda sexta todas las 12 primeros trastes para ver cuál nota, cuando la repites mucho, suena bien. Suena estable, suena como estabilidad. Y esa nota, la que das, suele ser la tónica, ¿no? Porque al fin y al cabo, la tonalidad viene de la tónica y de un punto estable. Como que do, a ver, do, esta es como la estabilidad, re, do. Como que del re queremos ir al do, mi, sol, do. Pero el do siempre sigue estando como estando en estabilidad. Entonces,
Hay gente que se le da como muy bien, que lo hace como a la primera sin pensar nada, y para la gente que no se nos da bien, como a mí también, estudiar la teoría y ver la partitura ayuda mucho. Entonces, por eso simplemente una pequeña pincelada. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más, que tenemos todavía tiempo? Que surja sobre esto de acordes. Una así de armonía, acordes, puede ser... Si hay un acorde que no me sale, yo qué sé, ponle un así ejemplo que, aunque sea fácil, fa mayor. Al principio fa mayor es uno de los... O si menor. ¿Se puede cambiar por otro? Sí que se puede, sí. ¿Vale? Pero como veo que tú tienes la idea ya en la cabeza, Claro, explica. tengo la respuesta que quiero dar Claro. yo, ¿no? Vale, igual, sí se puede, pero te va a cambiar esa sensación. ¿Vale? Porque hay acordes que se llaman parientes, que pues, tienen cosas en común con unos con otros y se pueden cambiar, entonces queda guay. Pero, claro, da una sensación distinta. Es como que pintar la textura de otro color, pero de un color que puede ser parecido. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, el do mayor tiene las notas do, mi, sol. ¿Vale? Eso os lo digo yo, de momento os lo creéis porque la explicación dura un poco más. Y do, mi, sol son 3. Si ahora quito el do y dejo do, mi, sol, si, me sale otro acorde, el acorde de mi. Entonces significa que cuando está el de do, también queda bien el de mi. ¿No? Por ejemplo, el cumpleaños feliz otra vez, que es como buena para ejemplos. O, por ejemplo, el himno de la alegría, ¿no? Mi, fa, sol, sol. El himno de la alegría empieza en do mayor y luego hace sol mayor, el quinto grado, la dominante. Si en lugar del do mayor al principio pongo mi menor, mirad cómo suena. Bueno, ¿qué tal? Suena distinto, ¿no? Pero podría caber, ¿no? Hace un poco de disonancia aquí con el fa, pero bueno, queda bonito. Y en lugar del sol voy a poner otro. Pero mi menor. ¿No? Quiero decir que se pueden cambiar, da variedad, pero no va a quedar igual. Entonces, yo estudiaría ese acorde hasta que me saliera. Sí, y además también cuando empezamos con estas cosas de probar acordes o improvisar o lo que sea, tener mucha paciencia porque al principio siempre que empezamos suele sonar mal, es como que vamos experimentando y suenan cosas raras, ¿no? Pero lo que hay que hacer es seguir probando y probando porque ya tu oído se va haciendo a qué acorde suena mejor con otro y llega un momento que también relaciona un poquito con la pregunta de Tony, llega un momento que a lo mejor no estás pensando teóricamente tengo que utilizar este acorde porque quiero crear esta sensación concreta, sino que ya directamente vas a ese acorde sin darte cuenta, pero esto es un proceso. O sea, que es normal que al principio experimentar con todas estas cosas de los acordes pues suenen cosas raras y luego ya, poco a poco, el oído te va avisando, ¿no? Genial. Última pregunta. ¿Tenía Tony? Gracias. De que tenemos la profesora de armonía y estamos en ello, tengo curiosidad por saber una cosa, y es, tú ves una partitura y ves las notas, no hay ningún acorde, la tienes en plan facilito y vas tocando esas notas. ¿Cómo podemos vestir esas notas con esas flores y esa luz, con los acordes? ¿Cómo relacionamos un sol que aparece en el pentagrama, en la línea de en medio, con algo que brille más? Por no decir un fa o por no decir un re. Quiero decir, ¿cómo vas vistiendo todo eso? ¿Qué relación tiene esa nota que está ahí en medio, que sí que se puede tocar en una guitarra, por ejemplo, en una sola cuerda? Ahí va a caber seguramente, y le damos toda esa vestimenta, ese aporte. Y luego otra cosa que también se me ha ocurrido cuando estabais comentando el tema es, si tienes ese do, que tienes el do mi sol, cógete ese do mi sol y lo pones en otro traste, ¿suena igual? Esa es una pregunta. Respondiendo a la última, por así, lo de do mi sol, do mi sol, do mi sol, do mi sol, do mi sol do, do mi sol do. Todo es do, mi, sol, do. Todo es el acorde de do. Y lo único es la misma sensación, es como el mismo color de textura, pero más agudo o más grave. O sea, es como, la sensación es igual.
Da igual tocar esto, cuando estás acompañando, que tocar esto. Lo único que cambia es, pues, que le das un poco de variedad de agudo o grave. Pero la sensación que tiene cuando acompañas es la misma, vamos a decirlo así, ¿no? Vale. ¿Y ahora la pregunta, la primera? Vale. Pues si tienes una melodía solo, ¿no? Que es lo que decías, yo lo primero que haría es cantar la melodía y decidir un poco cuál va a ser la nota que yo quiero destacar, ¿no? Cuál va a ser mi tónica, por así decirlo. A lo mejor dices que es el sol, pero prefieres que sea otra. Y ya en función de eso, decidir también un poco si quieres que suene más mayor o menor. Y ya a partir de ahí, probar un poco qué acordes van quedando bien con la... O sea, al final es probar mucho, ¿vale? Pero decidir cuál es la nota que tú vas a ser, va a ser la más importante. Esa tónica es primordial, porque el resto va a depender de esa nota o de esas dos notas. Ya depende, ¿vale? Ya es complicarse mucho, pero depende un poco de eso. Tienes que ir tomando decisiones según el efecto que quieras conseguir. Yo te daría esa respuesta exacta, pero en el conservatorio, porque me viene también esa idea, ¿no? La respuesta sería, estudia primero los 6 años de solfeo, luego los 2 de armonía, copia a Bach, aprende mucho y... Y no te equivoques. Bueno, ahí ya te has metido un poco con... Pero bueno, quiero decir que es como, dentro de la teoría también puedes llegar a lo mismo con reglas, ¿no? Como, Sí. Esto ya estoy seguro que, aunque no lo toque, va a quedar bien. Pero eso sí que requiere un poco más de construcción. Claro, eso es, sí. La vía rápida es ir probando y a ver qué suena bien, y otra es, pues eso, estudiar toda la teoría y entonces ya más o menos vas a saber qué es lo que ya va a sonar bien en ese estilo, ¿no? Que estás estudiando. Y es rápida y muy interesante, porque como no tienes las reglas preconcebidas, salen cosas muy interesantes, ¿no? Y ya tú dices, ¿suena bien o no? ¿No? Porque muchas músicas se han creado así, ¿no? Con esa, pues voy a probar esto, anda, suena bien, bueno, lo voy a dejar, ¿no? Por ejemplo, flamenco es un gran ejemplo, ¿no? De sin las reglas de la música armónica, es cómo busco en la guitarra esas disonancias que hacen que lo que quiero transmitir suene. Entonces, la mejor esta es probar y jugar. Pues llegamos ya al final del podcast y, como siempre, nos despedimos. Hacemos una pequeña recapitulación de lo hablado. Vale. Al principio hablamos de 3 preguntas, contestamos las más típicas. Eso es. ¿Qué es la armonía? ¿Qué son los acordes? Y qué son las diferencias entre mayores y menores, ¿no? Eso es. Vale, empezamos por la armonía, que hemos dicho que es ese componente de la música que va a generarnos una sensación sonora concreta, ¿vale? Podemos ir a lo más abstracto, que es una emoción, un paisaje o lo que sea, pero bueno, que es esa cosa que le va a dar el color a la melodía que estamos escuchando. Los acordes, que son 2 o más notas, y las diferencias entre mayores y menores. Eso es. En mayor suena más alegre, menor suena más triste, así por ir a lo más básico. Y bueno, que la construcción de esos acordes está basada en una distancia entre intervalos concreta, para quedarnos ahí. Luego han salido preguntas que nos han dado pie para hacer un podcast más. Eso, la tonalidad que llegará. Y para finalizar, como siempre hacemos en este podcast, me gustaría que Margarita leyera, bueno, Sí, a ver recitara si me la sé. la frase con la que acabamos siempre y yo le acompaño. ¿Y si lo dice algún No sé si alguien se la espectador? sabe. No lo sabéis, ¿no? La frase Te del tienes que haber podcast. traído escrita. Sí, venga, adiós. Toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres. Hasta el siguiente episodio.